Durante gran parte de la historia, las enfermedades mentales no existieron, eran simplemente locura. Se temía a los enfermos y se los perseguía, y el tratamiento no se diferenciaba de la tortura y el asesinato. A lo largo de la historia, los enfermos mentales siempre fueron muy temidos. Claro, durante siglos se creyó que aquellos que se comportaban de manera extraña estaban poseídos por espíritus malignos o por el diablo. Por eso había temor de ellos. Proviene. El cerebro humano es el objeto más complejo que se ha descubierto en el universo. Contiene miles de millones de células o neuronas interconectadas de manera muy compleja. Como cualquier otro órgano del cuerpo, puede enfermarse o funcionar mal. Pero un cerebro enfermo puede afectar nuestros pensamientos y nuestra conducta, aquello que nos define como humanos. Nuestros antepasados, al no conocer el cerebro, atribuían la locura a fuerzas externas, sobrenaturales y oscuras que irrumpían en la mente y enloquecían a la infortunada víctima. La forma más antigua de liberarlas dio lugar al primer procedimiento quirúrgico. La trepanación era común entre las culturas que creían que lo único que necesitaba una mente contaminada era un poco de aire fresco. Los demonios que aullaban dentro de la cabeza eran liberados sencillamente perforando un orificio. Los antiguos romanos acusaban a los cielos de sus problemas mentales. El término lunático proviene del latín luna. Alguien con mayores razones para aducir jerarquía divina curó a los locos en vez de unirse a ellos. Jesús ahuyentó a los demonios por imposición de manos. Lamentablemente, sus seguidores a lo largo de los siglos no fueron tan gentiles. Su filosofía fue la de combatir fuego con fuego. Los demonios de la locura eran ahuyentados a latigazos, puntapiés o con fuego, todo para el bien del paciente. El fervor religioso alcanzó su clímax entre los años 1500 y 1700, cuando miles de dementes fueron quemados en hogueras acusados de brujos y descarriados. En el siglo XVI, la sangre se derramaba en forma un poco más metódica. En aquel entonces se creía que los fluidos vitales del organismo albergaban las enfermedades. Las sangrías constituían un tratamiento popular, al menos entre los médicos, que hacían sangrar las venas ellos mismos o con la desinteresada ayuda de las sanguijuelas. Cuando no conseguían sanguijuelas o veían que éstas no iban a servir, se usaban sanguijuelas artificiales, las ventosas. A pesar de ser una práctica de más de 2500 años de antigüedad, aún se aplican ventosas en los balnearios de salud en Finlandia. Había otros métodos de purga aún más extraños. Un irlandés diseñó la caja giratoria de O'Halloran en Europa, que luego se llevó a los Estados Unidos. Lo que se hacía era sujetar al individuo a la silla y hacerlo girar. Pertenece a la época en que se creía que la mayoría de las enfermedades, incluyendo las mentales, eran transportadas por la sangre. Haciendo girar a la persona, la fuerza centrífuga impulsaría la sangre impura desde el cerebro a los brazos y los dedos. Y si además vomitaban, era otra forma más de purgar los fluidos dañinos. Pero la máxima expresión de este arte era el sillón tranquilizador, que combinó la perversidad de todos los demás métodos en una sola tortura para los enfermos mentales. Los amarraban por períodos de hasta 6 meses. Los hacían sangrar, les ponían sanguijuelas, los empapaban con líquidos fríos, les colocaban bolsas de hielo en los pies y les echaban líquidos calientes en la cabeza con la sola idea de volverlos a la realidad. A partir del siglo XVII, la creencia en la posesión satánica prácticamente desapareció en la mayoría de los países. En lugar de torturarlos, a los locos se los encerraba y mantenía alejados de la sociedad. El nombre de esa prisión se convirtió en uno de los términos más infames y aberrantes del idioma. El demonio más aterrador es el que se esconde en la mente humana.
Manicomio. El horror en su máxima expresión. Los manicomios franceses eran igualmente deplorables. En 1790, el médico Philippe Pinel estaba a cargo de Bicêtre, el hospital para enfermos mentales de París. Lo que vio lo horrorizó. Le dije que no puedo recordar. No puedo recordar. Le dije que no recuerdo. No puedo recordar. ¡Se lo dije! Ante el horror de sus colegas, Pinel ordenó desencadenar a los pacientes y reemplazar los calabozos por habitaciones soleadas y acceso a los jardines del hospital. Fue un hito en el tratamiento de los enfermos mentales. La filosofía de Pinel de tratar a los pacientes con consideración en lugar de crueldad produjo una ola de cambios en la psiquiatría. Una investigación hecha en el Bedlam en 1813 reveló, entre otras atrocidades, el destino de James William Norris. Estuvo confinado en el sótano de Bedlam entre 9 y 14 años, en una estructura de hierro especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. El tratamiento de Norris provocó la indignación por las condiciones en los manicomios. Rápidamente, Europa convirtió estas prisiones en confortables hospitales de recuperación. Este cambio también llegó a América, gracias al esfuerzo de una mujer. Probablemente Dorothy Addicks fue una de las líderes de la reforma de su época. Ella se concentró en reformar las instalaciones en Massachusetts y Connecticut, donde logró vaciar las celdas. Ya no se encadenaban los pacientes a las paredes. A partir de 1800 surgió una nueva concepción de hospital para enfermos mentales y prácticamente se abandonó el término manicomio. Estas inmensas moles eran ciudades autosuficientes, con sus propias granjas, pastelerías y hasta plantas de energía. Pero los pacientes aún tenían pocas esperanzas de recuperación y aunque ya no había cadenas, no hicieron más que cambiar unas limitaciones por otras. Entonces se volvió a pensar en la influencia de misteriosas fuerzas cósmicas en el comportamiento humano. Una de ellas fue el magnetismo animal, denominado así por su descubridor, Franz Mesmer. Sostenía que se podía controlar el estado mental de los pacientes canalizando esta energía a través de ellos. Esto se lograba al poner a los pacientes en trance, método denominado mesmerismo, en honor a su descubridor. Las teorías de Mesmer sobre el magnetismo animal nunca se tomaron en cuenta, pero los psiquiatras adaptaron la terapia del trance y la llamaron hipnosis para darle mayor credibilidad. Médicos como Jean Charcot comenzaron a explorar los pensamientos más profundos de los pacientes a través de la hipnosis. Pero uno de sus discípulos realmente revolucionó la psiquiatría cuando descubrió que no hacía falta poner al paciente en trance para que recordara sus problemas más profundos. Alcanzaba con un cómodo diván. El nombre del discípulo era Sigmund Freud. El psicoanálisis surgió a fines del siglo XIX y dio una visión totalmente diferente sobre las causas de las enfermedades mentales. Se creía que no tenía nada que ver con el cerebro, que era psicogénico. Según Freud, las enfermedades psiquiátricas se producían como resultado de anomalías durante la socialización en la primera infancia, las complicaciones cuando se aprende a ir solo al baño. Haber visto a la madre desnuda, haber escuchado al papá y la mamá hacer el amor una noche, podían arruinarte para siempre en términos de enfermedades psiquiátricas. Pero no todos son tan sarcásticos con las teorías de Freud. La idea del psicoanálisis es que hay una parte de la mente, el inconsciente, que no está unida realmente al pensamiento racional de todos los días. Y el inconsciente es una parte ingobernable de la mente que contiene toda clase de deseos reprimidos, recuerdos de la niñez que pueden afectar nuestro comportamiento actual. Y la manera de revelar esos secretos es formular preguntas correctas y evaluar muy cuidadosamente las respuestas. Debe decirme todo lo que pasa por su cabeza. Aunque sea desagradable, parezca poco importante,
irrelevante o sin sentido. Si bien el psicoanálisis fue útil para los ricos y neuróticos, no servía para los pacientes gravemente enfermos de los atestados hospitales. A ellos les esperaba un choque eléctrico. En los albores del siglo XX se volvió a recurrir a los elementos para tratar a los enfermos mentales. La hidroterapia se basaba en colocar al paciente perturbado en agua caliente hasta calmarlo. Una cura realmente efectiva, como bien sabemos quienes disfrutamos de un baño caliente. Sin embargo, esto representaba la más sofisticada de todas las posibilidades. Durante muchos años, los pacientes recibían mucha agua, pero poca terapia. En la mayoría de los casos, la hidroterapia tenía por finalidad conmocionar en lugar de calmar, el equivalente a una bofetada para sacar a los pacientes de su locura. Los pecados morales y espirituales de la locura se limpiaban con la saludable práctica de colocarse gorras de baño y mojarse mutuamente con mangueras. Pero los médicos pronto descubrieron un problema que el agua no podía resolver, por más presión que tuviera. El regreso de una de las enfermedades más mortales de la historia, la sífilis. La sífilis fue una de las más importantes causas de la demencia. Probablemente el 80% de los casos de enfermedades mentales fueron causados por alcohol o por sífilis. La sífilis era el SIDA de esa época. Luego de una incubación de unos 10 años, los gérmenes de la sífilis atacaban el cerebro y literalmente se lo comían. Sin lugar a dudas, la neurosífilis causaba graves trastornos físicos y mentales. El doctor Julius Wagner von Jauregg, un neurólogo vienés, descubrió una cura radical para la neurosífilis en 1917. Irónicamente, enfrentando uno de los enemigos más grandes de la humanidad contra otro. La malaria causa más muertes que ninguna otra enfermedad, pero von Jauregg descubrió que esta podía curar además de matar. Descubrió que al inyectar una cepa benigna de malaria en los enfermos con neurosífilis, se producía una fiebre que mataba los gérmenes de la sífilis. Los efectos eran asombrosos. Pacientes que habían estado postrados con alucinaciones, temblores y discapacidades motrices se curaban por completo en pocas semanas. Por primera vez en la historia se descubrió un tratamiento específico para una enfermedad mental específica. Este fue el primer indicio que tuvo la neurociencia de que un tratamiento físico actuando sobre el cerebro curaría o podría mejorar la condición del paciente. Alentados por este logro, los médicos comenzaron a investigar otras curas físicas para otro tipo de enfermedades mentales. El primer objetivo fue la esquizofrenia. Los médicos sabían desde hacía tiempo que los pacientes con convulsiones epilépticas raramente eran esquizofrénicos. Basados en esta observación, los psiquiatras llegaron a otra gran conclusión. Entonces se pensó que si las convulsiones se podían provocar artificialmente, esto podría curar la esquizofrenia. El primer método que se probó fue inyectar insulina a los pacientes. La insulina es la hormona responsable de mantener el nivel de glucosa en sangre, y una sobredosis produce insuficiencia en las células del cerebro. Rápidamente le siguen convulsiones y un coma profundo. Pero también parecía que ese choque mejoraba a los pacientes. No contribuyó a curar la esquizofrenia, pero descubrieron que los pacientes que sufrían de depresión repentinamente se sentían eufóricos, se sentían mucho mejor. De esta manera se convirtió en un tratamiento para depresiones graves. Correcto. El metrazol es aún más peligroso. Los médicos necesitaban un modo más prolijo de provocar las convulsiones, un modo más controlado. Luego de tratar a los enfermos mentales con fuego y con agua, los médicos se volcaron a otra de las fuerzas elementales, la electricidad. Los médicos de la antigua Roma aprovechaban su poder colocando rayas eléctricas sobre la cabeza del enfermo. Al aturdimiento producido por esos choques lo denominaban narcos o sueño,
de donde proviene el término narcótico. En los siglos XVIII y XIX, los científicos trataron de controlar la electricidad y el magnetismo a través de medios artificiales, a menudo con resultados alarmantes. Se aplicaban choques moderados a los músculos y nervios, pero no lograban poner una sonrisa en el rostro de los pacientes. En 1937, 2 médicos italianos se inspiraron en los animales que eran aturdidos en el matadero local, algo irónico considerando lo que les esperaba. Desarrollaron un método para aplicar choques potentes en la cabeza de los seres humanos. Ese procedimiento se conoció con el nombre infame de terapia de electrochoque. Este fue el mejor método de terapia de choque que se eligió. Entonces el uso de la insulina y el metrazol fue eliminado. El electrochoque se adoptó en todo el mundo y se convirtió en el tratamiento común para muchas enfermedades graves, especialmente la depresión aguda. A pesar de los resultados dispares, tuvo grandes éxitos. Muchos pacientes que estaban abatidos por la pena y la desesperanza recuperaron las ganas de vivir. Desgraciadamente, el propio éxito del electrochoque fue su derrota, ya que se usó por demás e inevitablemente hubo abusos. Cuando ayudaba en las terapias de electrochoque, el promedio de duración del tratamiento era de 5 a 10 aplicaciones, y había pacientes que habían recibido 300, 400, 500 aplicaciones sin parar. Como resultado, los sentidos se entorpecían y los cerebros se atrofiaban por el uso excesivo de esta terapia. También se lo usaba como castigo. Si el paciente se ausentaba del hospital sin autorización o se comportaba mal y los médicos se disgustaban, se lo enviaba a terapia de electrochoque. Aunque la aplicación no provocaba dolor, su sola mención era terrible para el paciente. Por desgracia, siempre se juzga a la mayoría de la gente por su apariencia. Cuanto más invisible es algo, como una enfermedad mental, más tenemos que hacerla visible. En la Edad Media hay una serie de imágenes muy duras que tienen que ver con el aspecto de los enfermos mentales. En el siglo XIX, cerca de 1860, lo que fue el concepto teológico de la locura, el castigo de Dios, se convirtió en concepto científico. Y el médico francés Morel trajo la teoría de la pérdida del estado de gracia, la expulsión del Edén, y lo convirtió en un concepto médico llamado degeneración. El loco es degenerado y lleva en su rostro los signos de esa degeneración. Se retrotraen a las primeras etapas de desarrollo de la especie humana, lucen primitivos, y así se inició una ciencia sobre la insanía, una ciencia capaz de identificar al loco. A fines del siglo XIX existían atlas, como atlas geográficos pero con imágenes de locos, que nos permitían comparar la imagen con el paciente y poder decir, esta persona tiene depresión, esta otra tiene melancolía, porque esa persona se parece mucho a un depresivo. Cuando los manicomios tuvieron acceso a la fotografía a fines del siglo XIX, también la utilizaron como método de diagnóstico. Los pacientes eran obligados a fotografiarse como parte de lo que llamaban tratamiento. No solo se utilizó la vista como uno de los sentidos para diagnosticar la enfermedad mental, un método aún más extraño involucró al tacto. La frenología es una idea pseudocientífica por la cual se puede conocer la personalidad de alguien por las protuberancias del cráneo. La inventó el médico vienés Franz Joseph Gall en 1798. La iglesia lo prohibió, lo cual le dio más popularidad. La gran ventaja era que la gente creía que los locos tenían el demonio dentro y ellos lo expulsarían a golpes. El doctor Gall decía, no, es por sus cabezas deformes.
Debido en gran medida a la falta de competidores, las teorías de Gall se tornaron muy populares y daba conferencias a multitudes en Europa. Rápidamente la frenología se extendió a América y fue un éxito. Thomas Edison estaba en una tienda cuando entró un frenólogo y le dijo: se equivocó de profesión, debería estar haciendo algo con la mecánica. Y según la historia sea o no verdadera, se hizo mecánico por esa razón, pero mucha gente consideró a la frenología en el 1800 y principios del 1900 como una verdadera ciencia y como un medio para descubrir la personalidad. Todos querían saber cómo eran en realidad. A medida que la tecnología avanzaba, la medición manual de las formas craneanas se tornó obsoleta y la frenología se automatizó. En 1925, un discípulo en Superior, Wisconsin, comenzó a construir una máquina para medir la forma del cráneo y la llamó psicógrafo. Vamos a colocar esto en su cabeza y se imprimirá una tira con la calificación de su personalidad de 1 a 5. 1 es deficiente y 5 superior. Aquí vamos. Por más ridículo que hoy nos parezca, Gall estaba próximo a la verdad. Se comprobó que hay determinadas funciones que están localizadas en zonas específicas de la cabeza, pero la comprobación definitiva fue consecuencia de un extraño accidente que llevó a la psiquiatría por un camino particularmente peligroso. En 1847, un trabajador llamado Phineas Gage construía una vía cerca de Vermont. Su tarea era colocar cartuchos de dinamita en orificios con una vara de hierro. Un día dio un golpe demasiado fuerte y la dinamita explotó, expulsando la vara que le atravesó la cabeza. Entró por la mejilla y salió por el cráneo, destruyendo a su paso el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Pero para sorpresa de todos, sobrevivió. Se levantó, firmó el libro de asistencia para que le pagaran por su trabajo. Luego fue al pueblo y el médico que lo vio colocó la piel de nuevo en su lugar y lo suturó para impedir la infección. Gage vivió 13 años más. Su personalidad cambió. Antes del accidente era muy trabajador, abocado a su familia. Pero luego no pudo conservar un empleo, se divorció, maldecía todo el tiempo. Era conocido como el holgazán del pueblo. 100 años después, un neurólogo portugués llamado Egas Moniz redescubrió la historia de Gage mientras investigaba cómo controlar a sus pacientes más violentos. Y alguien mencionó el cambio de personalidad que tuvo Gage. Pasó de ser amable a insoportable. ¿Por qué no podían revertir esto? En el caso de una persona agresiva, remover partes del cerebro o al menos desconectarlas y ver si funciona. Moniz desarrolló el método de perforar el cráneo insertando un fino instrumento para cortar cuidadosa y estratégicamente la conexión entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Esto se conoció como lobotomía frontal. Los resultados iniciales fueron asombrosos. Pacientes muy agresivos o violentos respondían milagrosamente a este tratamiento. A Moniz, esto le valió el Premio Nobel de Medicina en 1949. Un ambicioso médico norteamericano, Walter Freeman, leyó acerca de sus logros. A diferencia de Moniz, vio en la lobotomía la cura para la mayoría de las enfermedades mentales y una forma de aliviar los manicomios del país, abarrotados de enfermos mentales después de la Segunda Guerra Mundial. Freeman y su socio James Watts consideraban que esta delicada operación era muy lenta para sus necesidades y desarrollaron un método no quirúrgico más veloz. Inspirados por una herramienta casera, nació la lobotomía transorbital. Freeman y Watts practicaron la primera lobotomía a una mujer de 63 años de Kansas, con personalidad muy agresiva. Al día siguiente le preguntaron cómo se sentía. Dijo que no se sentía tan inquieta y no le importaba. Pensaron que era bueno, pero al día siguiente comenzó a empeorar. No se mantenía en pie, vomitaba, perdió la visión de un ojo. Una serie de efectos colaterales que no esperaban. En 1951, Freeman era una celebridad y se habían realizado cerca de 20.000 lobotomías.
Para 1955, esa cantidad se duplicó. Aunque era cuestionable desde el punto de vista clínico, desde el económico era irreprochable. Una lobotomía costaba $250, mientras que mantener un paciente en un hospital durante un año podía costar $35,000 o más. No hizo falta mucho para convencer a las instituciones de enfermos mentales que la lobotomía era la respuesta a todos sus problemas. En la década del 50, la psiquiatría volvió a estancarse. La lobotomía fue desprestigiada, el electrochoque servía en algunos casos, y los hospitales volvieron a llenarse de pacientes sin esperanza de curación. Pero los investigadores de drogas vendrían a salvarlos. El tratamiento de los enfermos mentales con drogas o fármacos se llama psicofarmacología. En el siglo XIX, los avances químicos reavivaron el interés en las píldoras y pociones para cambiar la personalidad. Los médicos esperaban que pudiera funcionar para el bien de los pacientes y curar las enfermedades mentales. Tuvieron que esperar hasta 1952 para asestar el primer golpe. Se descubrió que una droga para combatir las náuseas después de la anestesia tenía efectos asombrosos en enfermedades psicóticas agudas. Era la toracina. Esto fue una revelación para la psiquiatría en general. Pacientes que estaban en el hospital, algunos de ellos durante décadas, en hospitales para enfermos mentales, a menudo en condiciones increíbles, podían recibir una píldora que los hacía sentir bien de nuevo. Renació la esperanza entre los médicos y pacientes de institutos para enfermos mentales. Los asombrosos resultados hicieron a la toracina altamente rentable, y a mediados de los 70 marcó el rumbo para toda una generación de nuevos medicamentos. El descubrimiento de estas drogas volvió a colocar a la psiquiatría dentro de la corriente principal de la medicina. Las enfermedades psiquiátricas se pusieron a la par de las demás enfermedades y los psiquiatras recuperaron su posición de médicos y abandonaron la de trabajadores sociales. Y esto se produjo gracias a la neurociencia. Pero al mismo ritmo que aumentó el número de drogas, fueron subiendo las enfermedades mentales a tratar por ellas. En el comienzo, solo hubo locura. A ella se sumó más tarde la melancolía, la manía y la afección moral. En 1930, el psicólogo alemán Emo Kraepelin acuñó los términos esquizofrenia y depresión maníaca. Y desde entonces se le han unido otras descripciones de nuestros temores y problemas más profundos. Están catalogados en un inmenso volumen, Manual de Diagnóstico y Estadística, un libro controvertido que ya va por la 4ª edición.